El sionismo es un movimiento político, cultural y nacionalista que emergió a finales del siglo XIX con el objetivo de establecer un hogar nacional para el pueblo judío en la tierra históricamente vinculada a su identidad, Palestina. Sin embargo, sus raíces ideológicas y espirituales se remontan a miles de años atrás, entrelazadas con la historia del judaísmo y la diáspora judía. Para entender el sionismo, debemos retroceder hasta la antigüedad. Hace más de 3000 años, las tribus hebreas se asentaron en la región de Canaán, territorio que hoy comprende Israel y Palestina. Según la tradición bíblica, este fue el lugar donde se consolidó el reino de Israel, bajo figuras como el rey David y su hijo Salomón, quienes construyeron el primer templo en Jerusalén. Sin embargo, en el año 586 a.C., el imperio babilónico destruyó el templo y deportó a gran parte de la población judía, marcando el inicio de lo que se conoce como el exilio o diáspora judía. A lo largo de los siglos, el pueblo judío mantuvo un vínculo espiritual con la tierra de Israel, expresado en sus oraciones y rituales religiosos. A pesar de estar dispersos por Europa, África y Asia, muchos judíos soñaban con un regreso a Sión, un término poético que se refiere a Jerusalén y por extensión a toda la tierra ancestral. Este anhelo se intensificó durante períodos de persecución, como la expulsión de los judíos de España en 1492 o los pogromos en Europa del Este durante el siglo XIX. Fue en este contexto de antisemitismo creciente que el sionismo moderno comenzó a tomar forma. Uno de los precursores fue el rabino judío alemán Zvi Hirsch Kalischer, quien en 1862 propuso la idea de un retorno organizado a Palestina. Sin embargo, el verdadero impulso llegó con el periodista y activista húngaro Theodor Herzl, considerado el padre del sionismo político. Herzl, profundamente impactado por el caso Dreyfus en Francia, un juicio antisemita que conmocionó a Europa, publicó en 1896 su libro El Estado Judío, donde argumentaba que la única solución al problema de la persecución judía era la creación de un Estado propio. En 1897, Herzl organizó el primer congreso sionista en Basilea, Suiza, donde se fundó la Organización Sionista Mundial. El objetivo era claro: establecer un hogar nacional judío en Palestina, entonces bajo control del Imperio Otomano. Los primeros colonos judíos, conocidos como la Primera Aliyá, comenzaron a llegar a finales del siglo XIX, comprando tierras y fundando comunidades agrícolas como Rishon LeZion y Petach Tikva. La situación cambió drásticamente tras la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano colapsó y Palestina quedó bajo mandato británico. En 1917, el gobierno británico emitió la Declaración Balfour, expresando su apoyo a la creación de un hogar nacional judío en Palestina. Este documento fue celebrado por los sionistas, pero generó tensiones con la población árabe local, que veía con recelo la creciente inmigración judía. Durante las décadas de 1920 y 1930, la llegada de judíos europeos, especialmente tras el ascenso del nazismo en Alemania, incrementó las tensiones. Surgieron enfrentamientos entre comunidades y los británicos intentaron limitar la inmigración judía para calmar los ánimos. Sin embargo, el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, donde 6 millones de judíos fueron exterminados, convenció a muchos de la urgencia de un Estado judío. En 1947, las Naciones Unidas aprobaron un plan de partición que dividía Palestina en 2 estados, uno judío y otro árabe. Los líderes sionistas aceptaron la propuesta, pero los países árabes la rechazaron. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión declaró la independencia del Estado de Israel, desencadenando la Primera Guerra Árabe-Israelí. Contra todo pronóstico, Israel salió victorioso y expandió su territorio más allá de lo asignado por la ONU. Las décadas siguientes estuvieron marcadas por conflictos recurrentes. La Guerra de Suez en 1956, la Guerra de los 6 días en 1967, donde Israel ocupó Cisjordania, Gaza, Jerusalén Este, los Altos del Golán y el Sinaí, y la Guerra de Yom Kippur en 1973. Cada conflicto profundizó la disputa territorial y el desplazamiento de poblaciones palestinas. A partir de los años 80, el sionismo evolucionó en distintas corrientes. Mientras algunos abogaban por la paz y la coexistencia
como los Acuerdos de Oslo, en 1993 otros, promovían la expansión de asentamientos judíos en territorios ocupados, argumentando derechos históricos y bíblicos. Hoy, el sionismo sigue siendo un movimiento diverso, con manifestaciones políticas, religiosas y culturales, pero también enfrenta críticas por su impacto en el conflicto palestino-israelí. El sionismo no es un monolito, ha tenido figuras pacifistas como Isaac Rabin y defensores de un gran Israel como Menachem Begin. Su historia refleja las complejidades de un movimiento que surgió como respuesta a la persecución, pero que, en su realización, generó nuevas tensiones geopolíticas. Comprender su trayectoria requiere analizar no solo sus logros, sino también las controversias que aún hoy dividen opiniones en Medio Oriente